Ella me dijo, se cayó el techo, pero no conocía la estructura. Lo que pensé, ella debe estar refugiada en algún lugar. Para mí, ella iba a aparecer bien. Ella no respondía a los celulares, ella usaba 2 celulares, personal y el del trabajo. Y ninguno de los 2 respondía, ni tampoco su amiga respondía. Cuando vamos llegando, me envían un listado de personas que habían aparecido en los hospitales. Y imagínate tú la celebración y la algarabía, porque ella estaba con vida todavía. A los par de minutos me llamó mi sobrina y me dijo, tía, esa lista es falsa. Bienvenidos a una nueva entrega del especial Memorias del YECSE, a propósito que en estos días se conmemora un año de esta gran tragedia que marcó a tantas y tantas familias en República Dominicana, un evento que también fue reseñado por todos los medios internacionales y está en el top 5, en el top 5 de los eventos más catastróficos en discoteca, en lugares nocturnos y en clubes en general. Nos acompaña Marilyn Vargas, quien perdió a su hija, la doctora Loraine Fernández, de 38 años, en esta tragedia, para celebrar precisamente su cumpleaños el día 7 de abril. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. Marilyn, han pasado prácticamente un año, muchos meses, muchos días, y sin duda en esta conversación vamos a ir repasando cómo ha sido este año para ti, pero me gustaría iniciar con cómo te diste cuenta de la tragedia. Yo estaba dormida profundamente y alrededor de la 1 de la madrugada me recibo una llamada de mi sobrina de Estados Unidos y me dijo, tía, ha pasado algo horrible con Loraine. Ella estaba en jet set y se cayó el techo. A mí me llamaron para decirme, porque todos sus amigos sabían que ella iba a ir a celebrar su cumpleaños ahí. Ella era muy amiguera y no celebró el cumpleaños con ellos ni en la ciudad de San Pedro. Por eso, porque tenía esa invitación, le habían invitado a venir al jet set. ¿Ustedes son de San Pedro? Sí, somos de San Pedro. Ella estaba viviendo por un tiempo con nosotros, porque ella ya tenía mucho viviendo aquí en Santo Domingo, donde hizo su especialidad, y su internado, pasantía, su carrera de medicina ella la hizo. Estudió en la UCE, pero gran parte de la carrera lo hizo aquí en Santo Domingo. Entonces, la especialidad ella la hizo en el Hospital Docente de la Policía, y cuando terminó la especialidad, se fue un tiempo con nosotros. ¿Y usted no sabía que ella estaba en el YECSE? No. Yo sabía, ella sí me dijo, ella salió el domingo de mi casa. Ella me había avisado que tenía un brunch ese domingo con sus amigas, que en lugar de hacerlo en San Pedro, lo iban a hacer aquí en Santo Domingo. Y ella madrugó ese día. Y yo no la pude ver ese día, porque cuando yo me salí de la habitación, que me vestí, salía a la iglesia, voy a la iglesia el domingo. Ella me acompañaba siempre, pero ese domingo ella me dijo que tenía esa actividad con sus amigas y que se iba a ir temprano a la ciudad. ¿Hubo una despedida el día antes? Ella no se despidió de mí. Ella sí tuvo algunas actitudes extrañas los días antes. Ella, como también trabajaba aquí en Santo Domingo, ella me llegaba de sorpresa y se quedaba paradita, sin decir ni media palabra, hasta que yo la notara. Y casi siempre vestida de negro. Ella lo hizo varias veces. Eso, cuando llegaba del trabajo, se quedaba a esperar que yo notara su presencia. Bueno, ese día... ¿Y esos días que usted dice que actuó de manera particular, qué hacía? Bueno, cuando venía del trabajo. Ajá. Ella, entonces nos saludábamos y ella pues iba a su cuarto y luego quizá, porque yo estaba trabajando, nosotros teníamos un negocio que trabaja de 4 a 10 de la noche y las veces que ella se apareció fue allá en el negocio.
Entonces yo me quedaba. No saludaba, se quedaba. Ella se quedaba ahí a esperar que yo la notara. Y entonces cuando yo me daba cuenta que estaba ahí, pero ¿cuándo llegaste? Y yo no me di cuenta, pensé que te ibas a quedar en Santo Domingo. Sí, como yo tengo casa allá, yo me voy a quedar allá, me decía, irónicamente. Entonces, eso fue el viernes en la noche, la última vez que ella hizo eso. Y entonces recuerdo que fui a su habitación y le llevé algo de comer, creo que fue un sándwich. Y ya el sábado ella comenzó a prepararse para lo del domingo, preparar el vestuario, que su pelo, ella se cuidaba mucho el pelo, tenía el pelo bastante largo. Y recuerdo que se estaba arreglando el pelo en una ocasión que entré a su habitación. No compartimos mucho los últimos días. ¿Y usted sabe qué ropa ella tenía puesta? ¿Se recuerda? Como la última vez que la vio de pie, interactuando, cuando entró a la habitación. Lo que recuerdo es vestida de negro completo, que era su pijama negra, porque ella venía de la clínica. El viernes ella hizo servicio aquí en Santo Domingo. Ella hacía un servicio desde la mañana hasta, no sé, las 6, 7 de la noche. ¿Y el uniforme de doctora era negro? No, porque ella utilizaba pijamas. Exacto. Entonces, creo que era negro la pijama, sí. Acuérdate que ella no solamente daba servicio en esa clínica, sino que también en el hospital regional, y ahí ella utilizaba su bata de médico. O sea que si yo le dijera que cuáles fueron sus últimas palabras con ella, no hubo nada relevante que usted recuerde, como que fueron su última conversación. No, lo que sí te puedo decir, cosas relevantes, que ella sí me dijo. Ella estaba planificando o irse a Estados Unidos o a España. Su hermana le había regalado la homologación del título, el pago de la homologación. Era probable que ella se fuera a España. Y su papá estaba haciendo los trámites para la ciudadanía, también con planes de que ella saliera del país. Ella quería salir del país. Y cuando en una de esas ocasiones ella entra a la habitación y yo le digo, Loren, mira, para que te lleves esto cuando te mudes. Y ella me dijo, yo no voy a llevar nada de eso. Nada de lo que está aquí. ¿Y qué era eso? Era, no sé, quizá algún mueble, alguna ropa, no recuerdo exactamente qué fue. Pero yo recuerdo sí dónde estábamos, en su habitación. Ella tenía muchas cosas. Ella le gustaba siempre vestirse bonita y usaba mucho producto para el pelo. Ella usaba de todo mucho. Y entonces, eso sí, yo le dije, ¿te puedes llevar esto? Y ella, no me voy a llevar nada. Nada de lo que está aquí yo me voy a llevar. Me lo dijo 2 veces. Wow. Entonces, cuando su sobrina la llama para notificarle, ¿cómo se desarrolló la conversación? ¿En cuánto tiempo usted llegó a Santo Domingo? ¿Cómo fueron esos momentos? No quiero acordarme de eso. El corazón mío parecía que iba a estallar. Pensé que iba a morir. Recuerdo ahora y se me sobresalta el corazón. Pero ¿cómo su sobrina sabía que ella había...? Porque los amigos la llamaron. Que ella estaba adentro. La llamaron sus amigos para avisarle lo que había ocurrido en Jet Set. ¿Y los amigos estaban en Jet Set? Sabían que ella, ninguno vino a acompañarla. Ninguno de sus amigos cercanos vino a acompañarla. Pero por eso que le digo que mucha gente tenía duda de lo que se salvaron o no. ¿Cómo había certeza de que ella había perecido? Bueno, no, siempre mantuvimos la esperanza de que ella apareciera con vida. De hecho, cuando mi sobrina me dijo, yo no entendía la magnitud del daño, de la tragedia. Ella me dijo, se cayó el techo, pero no conocía la estructura. Y lo que pensé, ella debe estar refugiada en algún lugar. ¿Usted nunca había ido al Jet Set? No. ¿Y ella era asidua del Jet Set? Que yo sepa, no. Que yo sepa, ella sí había ido. En otra ocasión, solamente supe que ella había ido a otra fiesta. Con Sarante, creo, algo así. Creo que en diciembre. ¿Y con quién ella andaba? ¿Cómo, si no andaba con los amigos de siempre, con quién ella andaba? Ella andaba con una amiga que sí era de infancia. Que ella, como era soltera,
y su otra amiga era soltera también. Ella no le gustaba andar sola. Entonces ella sí tenía sus enamorados, amigos que la invitaban, y no te puedo decir quiénes andaban con ella. Solamente sé que Carla, la antigua, andaba con ella esa noche, que era su amiga de infancia. ¿Y murió también? Murieron 4. Los amigos que la invitaron, ella y Carla. Wow. Fallecieron. Entonces, bueno, se da la llamada de su sobrina, usted no entiende la magnitud, cómo se desarrollan los acontecimientos después de ahí para usted venir aquí. Bueno, eso fue a la 1 de la mañana que ella me llamó, y casi inmediatamente. Según tengo entendido, la tragedia fue a las 12:44. Y a partir de ese momento, sí, eso fue una agonía, porque entonces ya no me atreví a llamar a mi esposo, porque él es diabético, hipertenso, y siempre él decía, yo no me gusta coger llamadas de madrugada, porque siempre viene con mala noticia. ¿Y él estaba con usted? Claro. ¿Usted no le dije? No le dije. Entonces me fui al balcón de la casa y nos conectamos en un videollamada colectivo. Llamamos a mi hijo, que vivía solo aquí en Santo Domingo. Mi hija vive en España, en ese momento estaba en España, y nos conectamos mi sobrina, era melliza con la otra melliza, su mamá, o sea, fueron entrando familiares al foro. Y entonces yo no entendía. Ella me decía, tía, yo voy mañana para allá, no sé, yo voy ahí para allá. No, pero tú no tienes que venir, yo le decía. O sea, para mí, ella iba a aparecer bien, y para qué venir a visitarla o a un hospital o no sé. Yo no entendía. ¿Y usted no había visto imágenes todavía a esa hora? No quise entrar a ver nada, no quise. No quise, no me atreví. Pero conforme pasaba el tiempo, iba entendiendo que era grave y que ella no respondía a los celulares. Ella usaba 2 celulares, el personal y el del trabajo, y ninguno de los 2 respondía, ni tampoco su amiga respondía. ¿Y ustedes Carla no sabían en qué área ellos estaban sentados porque no tenían contacto con esos amigos? Luego supe que ella estaba por el área VIP, me enseñaron algunas imágenes. Ella le dijo de si ese cumpleaños era particular por algo. ¿Qué ella hacía usualmente a los cumpleaños? Lo celebraba, ella lo celebró el domingo y seguía celebrando los lunes, y probablemente seguiría celebrando el martes, miércoles. Ella era así de celebrar. Ella adoraba su cumpleaños, cumplir años, celebrarlo. Ella era muy alegre. Ella siempre era una persona que le gustaba reír. Ella risa todo el tiempo. Cuando yo no la veía riéndose, yo me preocupaba. ¿Y este en particular, el 38, tenía algo especial? Ella había concluido sus estudios, tenía algunos planes ya o de emigrar o de casarse y tener hijos. ¿Qué simbología tenía, si lo hablaron? Eso, el día que ella tuvo el brunch con sus amigas, ellas me comentaron eso. Eso fue tema de ese día, de cada una de los planes que tenía. De ellas, andaban 5. Mi hija, Carla, que falleció, y 3 más. Entre ellas estaba mi otra sobrina y 2 amigas más. Y ellas 3 estaban embarazadas. Entonces hablaron de eso, de que ella tenía un enamoradito, que siempre, ella tuvo una relación por mucho tiempo, pero ellos eran amigos. Ella, mami, nosotros somos amigos, pero muy buenos amigos, tan amigos que él, cuando supo la tragedia, no se desconectó del área hasta que no supo de ella. ¿Y cómo finalmente se sabe que ella estaba entre las víctimas? ¿A qué hora? ¿Usted cuándo vino? Bueno, todos sus amigos me confirmaron que ella estaba ahí. Ella lo había comentado, que no iba a celebrar el cumpleaños en San Pedro porque se iba a quedar en Santo Domingo a celebrarlo en Yesé, por una invitación que le hicieron. Y
ya lo que estábamos era en la búsqueda. Ella estaba como una persona desaparecida. ¿Hasta qué hora? Nosotros estuvimos, yo como te dije, no le comenté nada a mi esposo y me quedé en el chat con la familia, pero ya a eso de las 4:35 mi esposo se levantó y me dijo que tú haces despierta, qué tal, qué pasa. Y yo le mentí, yo le dije, me llamaron de Santo Domingo, que Lorraine tuvo un accidente y tenemos que ir. Ella no puede hablar por teléfono, le quitaron el teléfono. Y entonces, cuando fuimos, dijo, bueno, déjame vestirme y vamos. Cuando fuimos a prender el vehículo, la batería falló. Pensé que fue lo mejor porque no estábamos en condiciones de conducir ninguno de los dos. Entonces, un amigo, muy buen amigo, le agradezco muchísimo, nos trajo a eso de las 6 de la mañana. Y entonces vinimos a la casa de mi hijo. Y de ahí, de la casa de mi hijo, entonces fuimos a la zona 0. Y ya el señor, su esposo, sí le dijeron. En el camino, cuando vamos llegando, me envían un listado de personas que habían aparecido en los hospitales, estaban con vida, y ella estaba en la lista. Y imagínate tú la celebración y la algarabía, y tantas gracias a Dios que le dimos porque ella estaba con vida todavía. Pero no duró mucho eso. A los par de minutos me llamó mi sobrina y me dijo, tía, esa lista es falsa. Ella todavía no ha aparecido. Entonces vinimos aquí, llegamos a la zona y ahí yo fui entendiendo un poco la dimensión de lo grave del asunto. Y mi esposo quiso llamarla por su nombre, Lorraine. Yo la voy a llamar, ella conoce mi voz. Dije, sí, ya. Y él comenzó a llamarla Lorraine. Lo más alto que pudo, Lorraine. En las inmediaciones, ustedes estaban en el frente, Nos al lado. acercamos, sí. ¿Lo dejaron entrar? Estábamos afuera, pero cerca de la se entrada. ¿Pudieron acercar como al edificio? Sí. Y él comenzó a llamarla por su nombre. Y había mucha gente haciendo eso, llamando sus No, yo no escuché a nadie llamándola. Pero ellos tenían una relación muy cercana. Y más últimamente estaban muy unidos, porque muy conectados, porque estaban planificando lo de su viaje. Gracias. Mi esposo estaba haciendo trámites para la ciudadanía. Él es veterano del ejército y siempre se mantuvo como residente, pero él prefirió venir a vivir al país porque quería siempre estar cerca de sus hijos. Dijo, yo no voy a dejar a mis hijos solos. Y en eso se descuidó de la residencia y la perdió, pero luego entendió la importancia y comenzó y la solicitó de nuevo, y como veterano del ejército y de tiempos de guerra de Vietnam, tenía muchos privilegios y entonces se la concedieron otra vez. Y ahora él está fuera del país. Y cuando él estaba llamándola así, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Se le acercó alguna autoridad? No. ¿No se le compensó él en eso? No. Era como esa área donde nosotros estábamos parados llamándola, estaba prácticamente vacía, porque todo el mundo estaba concentrado cerca de la bomba de combustible y de la puerta de entrada, y nosotros estábamos como en la parte de atrás, porque no conocíamos el lugar, ni siquiera yo sabía cuál era la entrada principal o lateral, no sé. Simplemente pensó, suficientemente cerca para que ella pudiera escuchar su voz. Pero aparentemente ella falleció inmediatamente, según el informe del INACIF. Fue una muerte instantánea.
Entonces, ¿ustedes estuvieron ahí cuánto tiempo? ¿Ustedes qué encontraron? ¿Cómo era la escena de las autoridades? Mucha gente dice que fue torpe el manejo de la escena. ¿Qué ustedes vieron y hasta cuándo estuvieron ahí? Yo pude observar aquellos equipos sacando los restos de escombros, vigas, columnas, los aires. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y claro, el movimiento y todo el mundo concentrado. ¿Y sacaban gente todavía con vida? Que yo sepa, no recuerdo si salió alguien con vida en el momento que yo estaba, pero sí, sacaban personas, inmediatamente las subían a la ambulancia, lo trasladaban, pero nosotros no podíamos acercarnos a esas personas. Y ¿cuánto duró ese tiempo de usted de ahí? yo duré toda la mañana, hasta el mediodía, a la 1, nos quedamos descargados los teléfonos y sedientos, sudados, fuimos a la casa a recargar un poco. Y mi sobrino Manuel, que a él lo llamamos, es importante que te diga eso, cuando mi sobrina me llama de Estados Unidos y me da la noticia, tía, ¿a quién podemos decirle que vaya? ¿Quién de Santo Domingo? Y le dije, voy a llamar a mi sobrino Manuel Polanco. Y él inmediatamente dijo, yo voy para allá, tía. Y entonces él me dijo, tía, eso está lleno de ambulancia, la Cruz Roja, Defensa Civil. Eso fue la madrugada. En la madrugada. Yo lo llamé a la 1 y él vino inmediatamente. Y se encontró la escena. Me dijo que él se iba a mantener pendiente, que él no se iba a mover del área. Y él me mantenía informada de todo. Entonces, ya lo conocían, los bomberos, decían, mira, le dio la identificación de mi hija y ya sabían que él estaba pendiente para cualquier noticia, cualquier novedad. Y nada, yo confiaba en eso y por eso me fui un rato a la casa, descansé en la casa de mi hijo y luego retornamos durante la tarde, de 4 a 5. ¿Y todavía nada? Nada. Estuvimos ahí hasta las 8 o 9 de la noche, en la espera, mirando el cuadro de tantas madres, ¿cómo te digo? De barata, como decimos nosotros, en el piso. Y yo misma, cuando recuerdo eso, yo me sorprendo porque yo en ningún momento me quebré, o sea, me mantuve en pie, firme. Incluso mi hermana me dice, tú debes ir a tu casa y vestirte y venir preparada para que vayas al INASIF. Ella me lo dijo como a las 8 de la noche y yo le dije, no, yo no voy a buscar a mi hija en el INASIF. Pero usted no fue a los hospitales, ya que no aparecía ahí, no hubo también, usted tenía esperanza cuando dice yo no me quebré, es que usted creía que ella estaba con vida todavía. Estaba, que la iban a, claro, porque todavía estaban buscando personas vivas, sí, que le decían desaparecidos. Ya al otro día era que ya no estaban buscando desaparecidos, sino ya no estaban buscando sobrevivientes. ¿A qué hora ya no eran sobrevivientes? Del martes. El día completo del martes estuvimos buscándola como sobreviviente. Y sí, mi sobrino me había comentado del lugar donde ella estaba, que había unos videos, yo vi, y él como que me fue preparando. ¿Que él vio algunos videos donde se veía a ella? Sí, donde ella sale, en el jet set. Sí. Con vida todavía. Sí, claro, celebrando. De los videos que subían previos. Exacto. Él sabía exactamente la ubicación donde ella estaba sentada. Bueno, y ellos me fueron preparando. Y mi hermana, parece que él comentó con su madre, que es mi hermana, y mi hermana me dijo, ven preparada para el INASIF.
Yo le dije, no, yo no voy a buscar a mi hija en el INAH Civil. Todavía yo creía a las 8 de la noche que ella iba a aparecer con vida. Del martes. El martes. Entonces, como quiera, aunque tenía la esperanza, en el fondo como que yo sabía que era muy grave lo que estaba pasando. Y ya, me fui a la casa, a San Pedro, para hacer la recarga, preparar la ropa. Pero usted se fue a San Pedro sin haberle confirmado la muerte de ella. Sin haber confirmado. Yo El dejé miércoles ya. el martes. La Ella apareció el martes en la noche. Ella apareció el mismo martes. ¿Cómo le dan la noticia? No sé si usted la vio, si pudo ver el cuerpo cuando lo sacaron. No, porque yo me fui a San Pedro como a las 9 de la noche y al frente quedaron mi hijo y el que era su novio, que siempre se mantuvo ahí. Entonces, pues ellos se hicieron el compromiso de mantenerme informada y entonces fuimos a la casa. Mi esposo es diabético, hipertenso, tenía que tomar sus medicamentos. Teníamos que ir a la casa. Y cuando ya estaba en la espera de la búsqueda, que había un área donde estábamos los familiares, encontré una amiga, una compañera de trabajo, y ella me dijo, ahí está mi sobrina, esa es mi hermana, y su hermana estaba devastada, su hija está ahí adentro también. Y entonces ella, en la madrugada, como a las 12 y tanto, me dice, ay, lo siento mucho. Del martes. Ya era miércoles, como las 12:30 de la noche del miércoles. Y yo le digo, ¿qué pasó? Pero yo sabía ya lo que ella me estaba diciendo. Y ahí llamé a mi hijo. ¿Es esa amiga que le confirma la noticia? Ella me dice así, lo siento mucho, pero ya no dijo más nada. Yo dije, ¿qué pasó? Ella se enmudeció. Entendió que yo no sabía nada. Y entonces llamé a mi hijo y me dijo, sí, mami, mira, ya, tenemos que ir mañana a patología. Tenemos que estar allá a las 7 de la mañana. Ya la encontraron. Venimos. A las 6 estábamos aquí. ¿Y el esposo suyo? ¿Usted se lo dijo, me imagino? Sí, ya él estaba al tanto de todo. Ya yo le informaba cada cosa. Entonces, vinimos temprano el miércoles. ¿Directo a patología? Mi hijo me dijo que él se iba a poner al frente, que él no quería que yo me pusiera ahí oyendo esos gritos, que el sol, la fila, eso muy traumático. Porque, ¿sabes? La cantidad de personas fallecidas que había ahí. Y eso fue otra tragedia. Eso fue otra tragedia. Y para mí, no poder estar con mi hija, que yo quería tocarla, pasarle la mano por su pelo, agarrarle sus manitas. Ella siempre me decía, mami, peíname. Me dolía mucho. Entonces, encomendamos esa cosa tan trágica a mi hijo Gabriel. Él se puso al frente y ya ese día, miércoles, pasó toda la mañana bajo sol, casi desmayando, y como a las 5 o 6 de la tarde fue que le mostraron una fotografía para identificarla. Y él dijo, sí, esa es mi hermanita. Incluso él me dice que habían otras personas que decían, no, ella es mi hermana porque tenía un traje rojo. Mi hija tenía un traje rojo. Y él le dijo, no, esa es mi hermanita. Y entonces, cuando él tenía que entrar a la sala a identificarla, ya no pudo, se quebró. Entonces, entró el que era su novio, hizo
de reconocimiento del cadáver. Y entonces nos dijeron que nos iban a entregar el cadáver el jueves a las 7 de la mañana. Estuviéramos ahí. Llegamos Pero ahí. si ya la tenían identificada, ¿por qué tenían que esperarte el otro día? Porque había que hacerle autopsia. Entonces, todo el día del miércoles, en esa angustia, no podíamos hacerle un funeral como se le hace a una persona, un funeral digno, que tú recibes tus seres queridos, y un funeral normal no se pudo hacer. No pude poner una hora exacta, ni día de entierro, nada. Fue todo improvisado, pero ¿Se la llevaron a San Pedro? la funeraria estaba preparada esperando el cadáver, el cual me entregaron el jueves, como a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche vino llegando a San Pedro. ¿Le informaron las autoridades cómo fue encontrada? No me contaron esa parte, pero Pero ya estaba en INASIF, cuando su hijo le notifican. a mi sobrino, se lo notificaron a mi sobrino inmediatamente porque él estaba en el área, y al que era su novio, y a mi hijo. Entonces, a mí fue que me lo dijeron como a la 1 de la mañana del miércoles, pero ellos se enteraron el mismo martes a las 11. ¿Y Ajá. la autopsia qué dice de la causa de muerte? Porque hubo varias controversias con las autopsias que no especificaban el lugar. ¿Qué decía la autopsia? Bueno, el diagnóstico, tú dices, Sí, ahora porque hubo forense. un conflicto como con la llenada de las autopsias. Sí, obviamente su documento no decía Jet Set y luego tuvimos que ir a arreglarlo. Sí, pero decía que ella fue una contusión severa. En el golpe kilómetro el 6,5. En el kilómetro 6,5. Había fallecido de una contusión, no saben. ¿Ustedes el cuestionaron cráneo. por qué no se ponía el lugar de la muerte? Bueno, mi hijo porque estuvo al frente de todo eso. Y hubo una persona que lo hizo manuscrito y pensábamos que con eso era suficiente. Pero cuando fuimos a la oficialía civil a buscar el acta de defunción, no lo decía. No decía Jet Set. Entonces tuvimos que venir a Santo Domingo a hacer una corrección. ¿Y dónde fueron? Ahí mismo en INASIF. No, ya la corrección se hacía en una de las oficialías. Yo vine a una que está en el kilómetro 10, por ahí, no sé, una junta central que está autorizada para eso. Y ya había una orden gubernamental para que las víctimas del Jet Set, pues se le diera ese documento arreglado y que dijera Jet Set. Cuando llegó su hija a San Pedro, usted pudo verla. Sé de algunos casos como el nuestro, nosotros no pudimos ver a Jennifer, porque a nosotros sí la venimos enterrando el domingo. O sea, esa fue de las últimas que se recuperó. Fue muy traumático para nosotros, y por más que su madre lloró y pataleó, no se podía destapar, no la pudo ver. ¿Usted pudo verla? No quise verla, porque yo quise estar con ella, para verla cómo era ella. Mi hijo me dijo, mami, ella salió linda, cómo era ella, intacta, no, su cuerpo estaba completo, su cara. Pero ellos, al dejarla tanto tiempo, él estaba indignado, enojado. Porque él sí la vio cuando salió de la discoteca. Él vio la fotografía que le mostraron cuando la patología forense le enseñó la fotografía de su cadáver y se ve intacto. Todavía yo no he visto esa foto. Entonces él me pidió que por favor que no la viera. Me dijo, mami, ya como está, cree en mí, yo la vi cuando salió, ella estaba linda, estaba completa, pero ya no está así, ya no la veas, por favor. Y yo se lo prometí, le dije que sí. Entonces todavía cuando llegó a la funeraria que le estaban preparando, mi sobrina me preguntó si yo quería pasar, le dije que no. Y ella fue que estuvo ahí. No quise. ¿Y su papá no la vio tampoco? No, mucho él menos. tampoco, no quiso. No, él no quiso. No. Nosotros quisimos recordarla como era ella,
Usted, no sé si ha visto algunos videos que han circulado a propósito que se cumple un año ahora, de que nunca habían salido, del momento de la tragedia. ¿Usted lo ha visto? Sí, yo los vi. Sí, yo los vi. Porque yo desde el primer día, o sea, luego que yo me entero de todo lo que pasa y que pasa el funeral y eso, pues me llegan los videos donde ella estaba y yo lo veía una y otra vez, una y otra vez. Cuando ella estaba disfrutando. Sí, porque se veía contenta. Ese Ella no es su estaba último bailando, estaba recuerdo. sentada en la mesa y así. Y así yo la quise recordar. Sí. Ese fue Ese. como la última vez que usted la vio con vida, a través de ese video. Exacto. ¿Lo guardó esos videos? Sí, están ahí en las redes y sí, yo los guardé. Sí. Ella también tiene fotos en su Instagram, en su TikTok. Sí. Y esos videos que han salido últimamente, ¿qué usted ha sentido cuando lo vio? Mucha gente dice que si se pudo haber evitado esta tragedia. Claro que se pudo haber evitado. Claro, es que yo no tengo que ver esos videos para convencerme de que esa tragedia se pudo haber evitado, pero por mucho. O sea, avisos de sobra, de sobra. Por eso es que cuando en la acusación dice que es homicidio involuntario, de lo cual acusan a los Espaillat, yo digo, pero ¿cómo que involuntario? Pero ese hombre, para mí que fue a propósito, que llevó toda esa gente ahí, él, conociendo el peligro que representaba estar ahí. ¿Y qué propósito sería ese? O sea, que es un psicópata, como decía mi hija en esos casos. Ese tipo de personas le llamaban un psicópata. Su hermana y su cuñado estaban ahí. ¿Él pudo haber estado ahí? Bueno. ¿Él iba? Sí, no importa. Se toman el chance, se cogen el riesgo, pero él lo sabía. Él sabía que iba a pasar un día, no cuándo sabía. Él no sabía cuándo, a qué hora, pero sabía que algo grave venía. Y te digo algo más, quizás no pensó que podía caer el techo completo, pero sabía que algo iba a caer ahí, que iba a provocar un daño grande. A él no le importó sus clientes de hace 30 años, que fueron los que le subieron su negocio. A él no le importó eso. Gente que iba asiduamente, no le importó sus empleados, gente, sus amigos, entre comillas, él no le importó nada de eso. ¿Usted y su familia han manifestado algún interés o han iniciado algún proceso judicial? ¿Cómo es el caso de ustedes? Hay gente que no ha demandado, como el caso de doña Melba Segura, viuda de Grullón. Hay mucha gente que se ilusionó cuando vio grandes nombres que dijeron, bueno, como hay gente importante, quizás se haga justicia, pero luego esa gente no demandó. ¿Qué han hecho ustedes? Sí, nosotros sí. Demandamos. Pues pusimos eso en manos de un abogado. Yo pensé que no teníamos que lidiar con estos viajes aquí a los tribunales. Y luego me dice que sí, que uno tiene que estar presente, pero estamos echando la batalla. ¿Cómo ha sido esa batalla? Cuando usted dice, yo creía que no teníamos que echar viaje. Vamos a ver desde su punto de vista, si usted demandó desde el principio, cómo usted se ha sentido con el no apresamiento primero, después la medida de coerción de 1 semana, después la liberación, después ellos piden un nuevo peritaje. Hablemos un poco de esa parte legal. Sí. Nosotros lo contratamos a él 2 o 3 meses después. Le pusieron un límite de que tienen hasta tal día para depositar las querellas, no sé qué. Y yo ya me habían recomendado a esa persona, a ese profesional. Y bueno, fui a su oficina y le entregué el caso. Bueno, al principio, la primera audiencia, que fue cuando le dieron la coerción, algo así, a esa yo creo que nosotros no vinimos. Yo vine fue la primera. Primero demoraron mucho para llamarlo, sí, para interrogarlo, ¿verdad? A nosotros nunca nos han interrogado. No, yo digo a ellos, a los Espaillat. No, pero los privilegios que tienen esas personas
Eso es increíble porque uno ve cómo el trato que se le da al ciudadano común, que por cosas simples le dan cárcel, le dan medida de coerción. Y este señor, no que mató uno, no, 236, más todas las personas que quedaron heridas. Y cómo se replica ese daño, la dimensión del daño que es tan grande, porque no se queda solamente ahí en la muerte de 236, sino que la familia queda devastada, destruida. Nuestros amigos del grupo del movimiento, hay muchos que sobreviven porque tienen terapia, porque llevan terapia, porque están de mano de psicóloga, no pueden dormir. Le doy gracias a Dios que me dio la fortaleza, porque yo tuve el mejor psicólogo, el que es gratis, el mejor. Estuve desde el primer día, desde el primer momento hasta ahora. Es Jesucristo. Yo lo tuve a Él conmigo siempre. Y estoy en una congregación y ese grupo me dio tremendo apoyo. Siempre. Mucha gente, Marlene, ya que usted menciona a Dios y a Jesucristo, sí, se cuestionó, de hecho, algunos comunicadores, como que Dios había hecho eso. La gente de fe, porque si se tiene fe, porque se ha tenido duda, o se puede tener duda. De lo mismo que tú tienes, con eso te atacan. ¿Cómo ha sido la lucha espiritual, si la ha tenido, de por qué a mí, por qué a ella, dónde estaba Dios, mi hija tan buena? ¿Cómo lo ha vivido usted desde la parte de la fe? Yo a Dios no lo cuestiono. Yo siempre he aceptado su voluntad. Ahora, pienso que la mano del enemigo estaba ahí. Y hubo avisos y nadie los quiso ver. Hubo avisos. Ahora, cuando yo veo estos videos recientes, la gente la veo mirando hacia arriba, mirando el techo. El techo habló. Y nadie hizo caso. Y habló muchas veces, y habló alto. Y habló antes, y habló esa noche, y habló. Entonces, gloria a Dios, lo que obedecieron, escucharon, y se llevaron de su instinto, de su ángel, como tú lo quieras poner. Pero, hay un tema de destino. ¿Usted cree que destino? Como que, bueno, el que estaba ahí, me decía una persona en un testimonio anterior que nadie se muere en la víspera, que el que no le tocaba ese día, no le tocaba. Bueno, a mí no me gusta mucho usar el término destino. Pero yo sí pienso que si a eso tú le llamas destino, como que las personas como que tienen aviso, porque mi hija pasaron algunas cosas con ella, como que era como extrañas. Por ejemplo, le chocaron su vehículo 2 veces frente a su casa, frente a la casa. El día que ella se iba, tenía la goma vacía, su papá tuvo que cambiarle la goma. Cuando ella llegaba así, que no decía nada, es como que algo espiritual ella se estaba aprendiendo los salmos. Nos sentábamos a aprendernos los salmos. ¿Usted notó un acercamiento espiritual particularmente en esos últimos años? Ella no era así. No, ella ella siempre fue conmigo a la iglesia o se crió en un colegio católico, pero ella voluntariamente decidió acompañarme a la iglesia los últimos domingos. Y se aprendía los salmos, como te digo, ponía muchas canciones de alabanza. Pero eso, de no me voy a llevar nada. Y yo le dije, tú te vas, me voy contigo. No, tú no vas. A donde yo voy, tú no vas, le dijo. Como, ¿a dónde tú vas? Tú no vas. Me decía como quien dice, no te vistas que no vas. No te toca. No te toca. Entonces, en cuanto a lo de los videos que salieron y todo eso, sí los he visto. Tengo el valor de verlos porque, como te digo, tenía la costumbre de verlos y realmente no me afectan tanto ya. Y los videos del derrumbe, sí, usted lo puede ver. Sí, yo no he podido verlo, lo que han salido. Yo los veo porque he visto todas las entrevistas, las tuyas,
las de los otros periodistas. Todo yo le he dado seguimiento a todo. ¿Con qué historia usted se identifica, así como la suya, en esta plataforma y en otras? Sé de padres que perdieron todos sus hijos ahí, todos, que no le quedó ni uno. Sé de padres que tenían un solo hijo, en el caso de Melba, su única hija. ¿Qué historia a usted la toca particularmente? Cada historia tiene algo que me toca. O sea, no hay una en particular. Con todas yo me identifico. O sea, y entiendo el dolor. Entiendo el dolor. Y cuando, o sea, yo perdí una hija. Pero esas personas que perdieron 2, 3, 4, 5 miembros de su familia, no sé cómo están vivos. No sé cómo sobreviven a eso. Pero, como te digo, Dios siempre me dio la fortaleza para superar todo eso. Y yo lo que entiendo es que pierda 1, 2 o 3, el dolor es el mismo. O sea, duele demasiado. El proceso judicial, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo le ha parecido a usted el tratamiento que le ha dado el Ministerio Público? ¿Que ustedes esperan? ¿Usted forma parte del movimiento Justicia Yexet? ¿Que ustedes procuran con esto? Sí, me motivé a entrar al movimiento Yexet porque dándole seguimiento al caso y veo la impunidad y los privilegios que tiene que tiene esa familia, la familia Espaillat, entiéndase Antonio y Maribel, yo digo, no, pero nosotros tenemos que unirnos realmente, porque solos no vamos a poder. Creo que si nos hubiéramos quedado solos de manera individual, hoy quizá estuviéramos en el olvido, porque ellos han trabajado para eso, para que el pueblo se olvide. Pero, como te decía, yo vine aquí no para causar lástima, sino para que el pueblo escuche, para que se identifique con nosotros, para que entienda que mirando todavía la dimensión del daño, muriendo 236 personas, dañando tantas familias, y este señor anda en libertad todavía. Como que uno no lo procesa, no lo entiende. Entonces yo digo, ¿y cuál es el mensaje que se manda a la sociedad? Porque ahora yo he visto en los últimos días, pero este fulano se robó tal cosa o mató a fulanito, pero eso no es nada porque aquel mató 236 y mira dónde está. Es el mensaje que se está mandando a la sociedad. O sea, no importa, comete cualquier delito y no te pasa nada. Usted ha estado presente en las audiencias, la última, fui a la audiencia que le vociferaron pasada. Cosas a ellos. Sí. ¿Usted no cree que hay también un grado de, a pesar de su responsabilidad, porque nadie quiere que le pase algo así? ¿Cómo usted se siente cuando en la audiencia le están vociferando asesinos y todo eso a ellos? Bueno, ese no es mi estilo, realmente. Mi estilo es mirarlos a la cara, como yo hice. Yo los tuve de frente y me quedé mirándolos fijamente. Y si me vieron a los ojos, ellos vieron que yo los acusé directamente. Tú tuviste la culpa. Cuando choqué mirada con Maribel, yo le hice señal. Y le dije, tú mataste a mi hija. No sé si me leyó los labios, pero sí le dije. Ella luego quitó la mirada. Pasar por ese proceso y estar ahí adentro y compartiendo la misma sala con ellos, es como remover todo. ¿Y usted va a seguir viniendo? Mientras tenga que venir, yo voy a seguir viniendo. Entonces, Marilyn, a pesar de lo que dice el código, tristemente, ¿verdad?, que son 2 años de prisión en caso de que, ¿verdad?, le adjudiquen la máxima pena. O sea, ya ustedes más o menos como víctimas, o nosotros como víctimas, que yo también lo soy, sabemos lo que va a pasar. Bueno, nosotros creemos en la justicia divina, primero. Y luego pedimos justicia. Si eso es lo que le toca, 2 años, pues que le toquen 2 años. Creemos que le tocan más. Él debería pagar 2 años por cada una de las víctimas. O sea, multiplica 2 años por 236. Yo creo que eso es lo justo.
Pero si el sistema dice que eso es lo justo, pues que le toque eso. ¿Y compensación económica? ¿Han tenido acercamiento los abogados de ellos con ustedes? ¿Se ha hablado de arreglos con familias? ¿Qué le han ofrecido a ustedes? Sí, nuestro abogado nos hizo una oferta. O sea, a él le hicieron una oferta al abogado. Exacto, y él nos hizo saber. Y mi esposo le dijo, dígale a él que eso que él me está ofreciendo yo se lo voy a dar al sistema para que lo metan preso. La misma cantidad. ¿Y qué le ofrecieron? 2 y pico. 2 millones. Sí. Cuando él me dijo... Para que ustedes desistan de la acción. Sí. Cuando el abogado me dijo, no, que hay un tasador que viene, y cuando él utilizó esa palabra yo me indigné. ¿Cómo? Sí. ¿Como una propiedad? Como si fuera un objeto, una casa, un vehículo, una cosa. Sí. Así que esa gente, ese tipo de persona maneja todo, tú sabes, a ese nivel. Ellos nos ven así como simples objetos y nada, nosotros nos indignamos. Y vamos a seguir peleando. Estamos unidos en el movimiento. Ya sabes que el día 6 tenemos la audiencia, tenemos el día 6, víspera del 7 y 8, donde hay todos los eventos en la zona cero. Tenemos una actividad muy fuerte esa semana porque tenemos la audiencia el día 6, tenemos el encendido de velas el día 7, que será allá en Jet Set a partir de las 10 de la noche. Estamos invitando a la población para que vaya con sus velones, vestido de blanco, y esperar hasta las 12:44 para conmemorar ese día. Y luego el otro día, el día 8, la celebrada misa que se hace todos los meses, va a ser una misa especial con el padre Rogelio, y se va a hacer a la calle, ya tenemos la autorización y se han invitado muchas autoridades. Y o sea que 3 días muy pesados. Cuide mucho a su esposo. Él no está aquí. Van a ser 3 días muy fuertes. Sí. Bueno, finalmente, Marilyn, ¿cómo es la vida post-YECSE para las familias? Y esta pregunta va mucho para sensibilizar quizás a mucha gente que entiende que hay que pasar la página, que ya eso pasó. No, primero, yo quiero que este caso quede en la memoria de todos para que no se vuelva a repetir. Y que este programa que estamos haciendo hoy llegue no solamente a la población dominicana completa, sino que trascienda internacionalmente, para que aprendan de ese caso y no se vuelva a repetir. Que se tomen las medidas del lugar para el control de la calidad de las estructuras. Y nada, y que los organismos encargados pues tomen control, precaución. Y primero es eso. Y segundo, en cuanto a la justicia, que deberíamos todos recibir una justicia, igualdad, pero aquí parece como que hay 2 constituciones, una para un segmento de la población, la oligarquía, y otro para, tú sabes, el pueblo llano. Pero bueno, después de todo aquello que pasó, empezar de cero, mi familia completa, porque quedamos devastados. ¿Ella era la mayor? Ella era la menor. Ella era, pero que vivía con nosotros, conmigo, con mi esposo. Ella era la doctora de nosotros. Ella se levantaba a inyectar a su papá cuando lo necesitaba, pues su papá también tuvo problemas con la columna. Ella era que nos acompañaba a los médicos, nos mandaba a las consultas, que teníamos trato privilegiado por ella. A veces no teníamos que hacer ni espera. O sea, que perdieron a su hija, a su doctora. Perdimos nuestra doctora. Yo perdí mi socia comercial, porque tenemos un emprendimiento que tenía 3 meses, iba viento en popa. ¿De qué? Una waflería, se llama Waffle Zone, en San Pedro. ¿Y la quitó? No, duró
eso fue en abril y yo pude abrir de nuevo como agosto, septiembre, de a poquito, tratando de retomar mi vida de nuevo. Y en honor a ella. En honor a ella, porque ese negocio tiene mucho de ella, mucho. Ella puso mucho empeño en que en echarlo a andar. Tiene una historia de antes de, pero con el COVID lo cerramos. Te decía, me faltó decirte eso, que ella, en tiempo de COVID, ella vino hasta a trabajar de voluntaria aquí en la ciudad. Ella era una doctora consagrada, tremenda profesional, se graduó con honores, magna cum laude, desde chiquita la que se ganaba los trofeos, las medallas, ella era muy especial, no porque yo lo digo, sino todos los que estaban a su alrededor lo saben. Marilyn, como madre de una hija extraordinaria, que se graduó, que hizo su especialidad, ¿qué es lo que usted más lamenta como madre de esas cosas? Dicen que los padres no están preparados para despedir a los hijos, para enterrarlos, que no le deje un nieto, o sea, como que eso, que esa impotencia de lo que no vio realizado, lo que le pesa más. Primero, lo que más me pesa es el vacío. Entrar a su cuarto y ver sus cosas y no verla a ella. ¿Y usted tiene su cuarto intacto? Sí. Wow. Sus ropas, sus zapatos, carteras, sus perfumes. La cama vacía, veíamos las series juntas, íbamos a los restaurantes, a la playa. Ella era su pana. Mi pana, porque a mi esposo no le gusta salir. Salíamos el vacío. Me mata. Entonces, cuando veo sus logros, y yo sé el sacrificio tan grande que es para un médico llegar a graduarse, a formarse. Todo lo que tiene que estudiar, ella se levantaba de madrugada a estudiar desde pequeña, era muy responsable con sus estudios. Yo nunca tuve que mandarla a hacer tarea. Y yo fui testigo del proceso, de todo del sacrificio, estudiar mucho, pasar mala noche. Ella me contaba su trato con los pacientes, amanecer con los pacientes, monitoreándolos en UCI, revivirlos, darles CPR. Ella revivió muchas personas. Y entonces dentro de su plan estaba seguir estudiando. Ella le gustaba mucho la estética, ella había hecho cursos de belleza, de estética, ella usaba eso, ponía botox, que los labios y todo, ella quería trabajar en esa área, o sea, como poner en su propia clínica, y siempre le decía, mira, para tu clínica, mira qué bonito sería, estábamos trabajando en su logo, porque ella ya estaba preparando un catálogo como de médico. Ella, de hecho, tenía programado una sesión para fotografías, para su imagen de médico, y estábamos preparando el logo, y veíamos a veces modelos de consultorios para su consultorio. Ella vivía eso. Sí, claro, claro. Y nada de eso se pudo realizar. Y claro que tenían sus planes también, que fue lo que habló con sus amigas, de casarse, tener hijos. Como que ya, como el 38 ya es el número, como que ya, me voy a quedar tranquila y voy a tener. Usted sabe que me surge que mucha gente de la que yo he conocido estaba ese día por su cumpleaños. Sí. O sea, hay mucha gente que murió el día de su cumpleaños o horas después, porque ya era la madrugada del martes. Sí. Creo que eso es algo que y me surge ahora que usted me habla del número 38. ¿Cuántos cumpleaños? Muchos. ¿Cuánta gente que fue a celebrar el día que nació y murió ese día? Y así es. Es tremendo. Eso es muy fuerte. Tenemos yo particularmente, aparte de que hay un encendido de velas ese día 7 en Jet Set, como somos de San Pedro, vamos a hacer un encendido de vela en la catedral de San Pedro. O sea, le vamos a hacer su misa,
de cumpleaños y luego yo convoqué sus amigos, y después sus vienen colegas. Haré lo posible por venir. Sí, yo haré lo posible por estar aquí. Bueno, Marilyn Vargas, madre de Lorraine Fernández, para usted, para toda su familia, nuestro pesar, y escuchando su historia de la doctora Lorraine, saber que junto con esas 236 personas también se sepultaron tantos sueños y tantos proyectos. Así es. Muy lamentable. Así es. Muchas gracias. Gracias, Colombia.